Unidos, o sea, pues Estados Unidos es el país que pues vienen todas las ramas no católicas y pues allá es donde se consume drogas y alcohol a diestra y siniestra y la prostitución, la pornografía infantil, o sea, es el país que más consume todas estas cosas malas. Siendo que también hay mucha gente buena en Estados Unidos, no voy a generalizar a todos los buenos cristianos evangélicos en Estados Unidos, pero pues es el país donde más se ve todas estas cosas, ¿no? Y, y yo entiendo que muchos evangélicos de padres católicos, de abuelos católicos, porque es lógica, ¿no? Hablan de que las malas costumbres en Latinoamérica, porque vienen en países católicos, pero si vivieran en países, no, lo voy a decir, no católicos, no, para no decir protestantes, para no ofender a nadie, se darían cuenta que pues allá pues está más feo, pues porque como dijo la señora ahorita que comentó doña Ani, que en Estados Unidos el aborto legal ya es desde los años 60, matrimonios homosexuales en Estados Unidos desde los 60, cosas que apenas ahorita en siglo XXI en Latinoamérica se están viendo, Año pero hace 50. 73. Samuel, Así, lástima que mal. no grabé el comienzo tuyo. Te felicito, pero no para un 10, para un 1000. No sabía que era un excelente católico. Lástima que como estuve ocupada, yo dije, bueno, va a ser una charla así nomás, pero no sabía tu presentación. Si no te hubiese empezado a grabar de comienzo. Excelente. ¿Alumno de quién sos en la Iglesia Católica? Desde todo este Disculpen. tiempo. ¿Alumno de quién fuiste en toda la parte católica? ¿Hay algún referente como profesor o qué? Le va a dar risa. Fernando Casanova. Sí, sí. No, no, porque me voy a reír. ¿Y por qué me voy a reír? Pues Pero, sí, me ay, llamó mucho. excelente lo tuyo. Quedé, o sea, quedé como anonadada, como extasiada. Yo soy católica, pero tu preparación es muy buena. Como católico, Muchas gracias. Samuel, sos muy bueno. Tu preparación es excelente. De una forma educada, de una forma, ¿cómo puedo explicar? Estás dando hechos históricos, o sea, la iglesia, presentando de una forma, pero muy, 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 muy en paz, muy tranquila, educadamente. Lamento no haber grabado el comienzo, porque la verdad que fue, te digo la verdad, te felicito. Te felicito, por Ah, supuesto. No, yo no acostumbro acá a debate. Yo a Roosevelt lo quiero muchísimo y Roosevelt no es católico. O sea, fue católico, pero ya no es. Pedro, no sé si es católico o no, y ya somos amigos prácticamente. A lo que se dice en Argentina con pinche, de reírnos, de bromas, de cosas así, triviales. O sea, no es solamente que hay debate. Yo no ni le llamo debate, porque ni le llamo debate. Simplemente encuentros y, bueno, diferencias que se señalan con la Biblia, sí, algo así como dijo Roosevelt. Pero también nosotros participamos como para mí los chats tienen que ser un grupo de familia, aunque así haya testigo de Jehová o que haya un judío, ser como de la familia. En la familia todos los hermanos no son iguales, en la familia todos los hermanos no piensan de lo mismo, ni les gusta el mismo color, no sé, no tienen ni las mismas ideas. Entonces, y obviamente yo considero los chats, por ejemplo, como de la familia. Así, por eso te dije, Samuel, trata de no salir de acá porque si te invito, sos bienvenido y bueno, y participás con nosotros siempre. ¿Querés seguir terminando lo que habías comenzado, Samuel? Adelante. Después sigue Roosevelt o Pedro. Yo apago el ah, micrófono. muchas gracias, oiga. No, pues que sigo aprendiendo, oiga. Tanto puedo aprender de Roosevelt, de Pedro, de usted, de cualquier otras personas más, vaya, ¿no? Eh, es alimentarme de la palabra de Dios todos los días, ¿no? Como dijo San Jerónimo de Estridón, desconocer las Sagradas Escrituras es desconocer a Cristo. Y eso lo tengo bien palpado, ¿no? Es lo que, por eso me encanta la Santa Misa. ¿Por qué? Porque desde que entra el Padre con los monaguillos en la procesión, cómo todo está formado en base a las Sagradas Escrituras, desde la antifonía de entrada, la epíclesis, o sea, todo, o sea, cómo todo. Y de hecho, un amigo judío le pregunté, oye, dime la verdad, de todas las congregaciones que tú conoces cristianas, ¿cuál es la que más tú crees que se parezca
al rito hebreo en los tiempos de Moisés, en esos ritos solemnes donde tenía la menorá, el arca de la alianza, hacían los holocaustos para el Todopoderoso en aquel tiempo de Josué, Salomón, David, y me dijo, ¿sabes cuál? Me dijo, el rito tridentino de la Iglesia Católica que ya no hacen. ¿Por qué? Porque era lo más que se le acercaba a lo que viene siendo, ¿cómo se dice? Al rito de los judíos en el Antiguo Testamento. Y de hecho sí, me investigué y sí, todo el rito tridentino tiene algo muy pegado al rito hebreo de las Sagradas Escrituras, ¿no? Y pues la verdad, todos los temas que vayan a compartirme, pues yo los voy a escuchar, ¿no? Hacer mis apuntes. Ya tengo muchos años que no hago apuntes, la verdad. Ahí tengo mis libretas, mis libros y seguir. Como supongamos, hay temas que nunca me he metido profundamente, como la predestinación sobre los calvinistas. Nunca me llamó la atención, vaya, meterme en ese tema, ¿no? Hay muchos temas donde no he indagado, ¿no? ¿Por qué? Porque me metí en otros temas, porque pues cuando yo escucho en los debates leía que decían, no, yo puedo estar hasta en 20 debates al mismo tiempo, y me decía a mí mismo, ¿por qué se engaña así la gente? O sea, nadie tiene esa capacidad intelectual de estar en el celular por más de 5, 6 horas debatiendo con personas de todo el mundo, o sea, eso es egolatría, la verdad, eso es egolatría, falta de humildad, digo yo, ¿no? También yo me puse en ese plan de andar debatiendo como 5, 6, 7, 10 personas al mismo tiempo, y la verdad, lo digo con el corazón en la mano, qué triste, porque perdí muchas horas de mi vida que pude haber estado con mi familia, evangelizando a mis hijos, a mi esposa, a mis hermanos, a mis padres, a mis vecinos, de otra manera, ¿sí me entiende? Y no peleando en los grupos de debate. Fueron como 10 años debatiendo casi todos los días así, perdiendo 5 o 6 horas de mi vida diarios. Y en estos últimos 5 años dije, no, ya, no es el cuento de nunca acabar, el demonio me está consumiendo. Es un apetito inferior eso, es un apetito inferior, un afeminamiento volutivo y apetitivo que no he sabido controlar. Y eso lo emprendí por Santo Tomás de Aquino, ¿no? En la Suma Teológica, ¿no? A aprender a reconocer mis apetitos inferiores que deberían estar subordinados a la razón. Y me he topado con gente como con Pedro, ¿no? que, que se hace preguntas lógicas, preguntas básicas en base al cristianismo, en base a las Sagradas Escrituras, en base a la cultura y la noción hebrea. Y yo le digo, esas mismas preguntas, le dije, yo me las hacía también hace muchos años, le digo. Y esa fue la razón por que decidí, no cambié de fe, pues simplemente. ¿Por qué? Porque yo vivo en frontera con Estados Unidos y un 80% de mi familia está emigrada. Vive en Estados Unidos, pero cruzan la frontera cada rato, ¿no? Y muchos tíos allá se hicieron, por decirlo así, nos renegaron de la fe de mis abuelos y de mi bisabuelo, porque mis bisabuelos llegaron al norte en los años 30. Y pues andaban en malos pasos, ¿no? Mis tíos, ¿no? En drogas, tráfico de drogas, etcétera, ¿no? Perdieron sus visas, su ciudadanía, y pues se quedaron aquí en México, ¿no? Pero ya se calmaron, ya se hicieron cristianos, ¿no? Pero cuando los escucho siempre dicen que la culpa fue por ser católicos. Y es donde digo yo, oye, pues mi bisabuelo, que era de los Altos de Jalisco, fue cristero, un hombre trabajador, no sabía leer, no sabía escribir, era letrado. Igual mi nana, que ya murió. Pero ellos no nos enseñaron a robar, tampoco a hacer cosas malas, pues vaya. Nos enseñaron a ser decentes. Y yo cuando les dice a mis tíos, ¿por qué usted dice que la fe de mis abuelos o de mis bisabuelos es la culpa de que usted haya caído en las drogas o que usted traficaba drogas? Simplemente no quiere reconocer que fueron sus pecados, simplemente se los quiere le quiere culpar sus pecados con la fe de mis abuelos. Y eso no es honesto, no es virtuoso. Se engaña a sí mismo, se niega la verdad. Y una persona que se niega a la verdad nunca va a poder encontrar a Cristo. Perdón. Una vez se lo dije a Pedro, cuando San Agustín era pagano, pero ya estaba en Roma y querían que debatiera con San Ambrosio de Milán, porque el emperador en ese tiempo era arriano y era la guerra entre la Iglesia Católica y los arrianos. Y las homilías de San Ambrosio
llegaron a impactar muy fuertemente a San Agustín. ¿Por qué? Porque San Agustín, él fanatizaba con la razón, con la lógica, ¿no? Con la filosofía, pues. Así como Tomás de Ockham, el monje aquel franciscano, ¿no?, del siglo XIII, pero eso es otro tema. Eh, y, y San Ambrosio se dio cuenta que San Agustín tenía buenas intenciones y le preguntó, ¿tú sabes qué es la verdad? Y San Agustín le dijo, es lo que yo he estado haciendo por estos años, buscando la verdad. Y San Ambrosio le dijo, la verdad no la encuentras tú ni la encuentro yo. Es la verdad quien te encuentra a ti. ¿Por qué? Porque la verdad es un hombre, Jesucristo, el Hijo de Dios vivo. Entonces, cuando una persona dice estar en la verdad, me doy cuenta de que se engaña. ¿Por qué? Porque es la verdad la que te busca a ti. Es la verdad que te está hablando en la mente, en tu corazón y te está diciendo, hey, eso está mal. Cosas básicas, como yo que soy en mi trabajo y me estoy haciendo tonto, ¿no? Y de repente la razón me dice, hey, Samuel, tu familia, tu esposa, Dios, y ya me pongo a trabajar. ¿Por qué? Porque le estoy faltando el respeto a Dios. Es la razón, es la lógica, es las cosas, hacer las cosas bien como manda Dios. Y una persona que no entiende eso, que no comprende eso y que se atreve a interpretar las Sagradas Escrituras, va a caer en el error de querer fundar una iglesia. Y esa es la verdad, porque no somos honestos. Yo la verdad miento muchas veces, me niego a la verdad. Está Cristo ahí hablándome todos los días y me aparto de él con mis pecados, ¿no? Ya sea emocionales, mentales, a cómo hablo, cómo me expreso, etcétera, ¿no? Y es algo con lo que lucho todos los días y me duele. ¿Por qué? Porque he estado tantos años acostumbrado a este placer desordenado que sufro. Me levanto orando, pidiéndole a Dios perdón. Antes de dormir le pido perdón a Dios por mis pecados. Y me duele, sufro. Empiezo a leer biografías de santos para que me ayuden, pues, a entender las Sagradas Escrituras desde mi perspectiva personal, porque pues yo solo no puedo. Esto está de más, nadie puede solo. Que me diga uno, yo solito puedo con la Biblia y entender el misterio de Cristo, pues es una mentira. Pedro lo dice en una de sus cartas, ¿no? De que nadie puede interpretar una sola profecía de las Sagradas Escrituras. Eso es bastante obvio, ¿no? Y pues la verdad por eso me dejé también de los debates, porque más que tratar de evangelizar, terminaba odiando, agarrándole rencor a una persona que no conocía. Y eso es lo feo. Y eso es lo que quiere el chamuco. Eso es lo que quiere el demonio. Que yo siento un odio irracional sobre las sectas, sobre otros cristianos que ni conozco, que nada más porque están en medios sociales, no sé, insultando a la iglesia, ya yo me pongo a pelear con ellos. Y dije yo, eso no es cristiano. Eso no es virtuoso. Eso no me enseñaron mis padres, ni mis abuelos, ni mis bisabuelos. Eso no me enseña Cristo. Eso no enseña la iglesia. Y no creo que las personas que son evangélicas y que son hombres y mujeres virtuosos, no creo que también ellos sientan ese odio, ese mismo odio. Y digo yo, aquí hay algo que pues a lo mejor pudiéramos cambiar, porque pues los debates en los grupos ya me salí casi de todos, es lo mismo, insultos, groserías, y este grupo está bonito, se me hace muy bonito porque pues se mira que es una tertulia donde aprendemos todos, donde uno comparte lo que ha aprendido, porque yo soy así, yo soy programador de máquinas CNC y, por ejemplo, yo quiero solicitar una empresa aeroespacial, me hacen varias pruebas, me piden mis títulos, etcétera, etcétera, ¿no? Y es un requisito que tengo que cumplir para que me den el puesto. Ahora, también yo siento que es lo mismo en las Sagradas Escrituras. Uno me dice, no, es que los apóstoles no tuvieron estudios y esto y el otro. Es verdad, pero tuvieron al Espíritu, tienen al Espíritu Santo. Y uno de los 7 dones del Espíritu Santo es la sabiduría, la ciencia y la inteligencia. Lo dice en Isaías 11, capítulo 2, que son los 7 dones del Espíritu Santo. Lo que conforma la menorá, ¿no? Ya ve que la menorá tiene 7 brazos. Yo siempre me preguntaba por qué 7 brazos eran los 7 dones del Espíritu Santo. Y me di cuenta que la ciencia proviene de Dios, la inteligencia y la sabiduría proviene de Dios. Hay muchos que satanizan la ciencia. Digo, no, pues ¿cómo vas a satanizar la ciencia si es un don de Dios? Viene de Dios. Y yo cuando leo en los
en Facebook, de ese tipo de personas que me dice que solitos con la Biblia ellos van a encontrar a Cristo. No le veo malas intenciones. Y trato de ver más a fondo de lo que me dice, lo que dice esa persona a través de Facebook. Pero lo que esa persona no entiende es de que está cayendo en el error de estar solo. Se está apartando del rebaño de Cristo. Se le olvida cuando Cristo dice un solo pastor, un solo Señor, un solo rebaño, ¿no? Es bastante lógico, ¿no? Lo que dice Cristo, ¿no? No está hablando de miles de rebaños, miles de pastores dispersos en cada organización, cada quien interpretando la Biblia diferente, vaya. Y se respeta, ¿no? Yo lo respeto. Pero ahí es donde yo digo que uno no está luchando con sus emociones. Eh, yo la verdad respeto mucho el pensar de todas las personas que no forman parte de mi iglesia. Oro por ellos, le pido a Dios por ellos. ¿Y qué más quisiera? Yo siento que si todos los cristianos de todo el mundo estuvieran unidos en un solo rebaño, reconociendo bien a Cristo como nuestro Señor, Dios y Salvador, pues las maldades que están aquí en el mundo no sucederían. El Papa Tantas. Francisco, Samuel, el Papa de la Misericordia, viste que él trató de que no haya tanta, o sea, tantos encontronazos, tantos problemas entre una, por eso decía, entre una escuela y otra, decía. Más allá de que, por supuesto, bajo siempre la doctrina de Cristo. Pero sí, yo ya veo tu buen corazón y tu buen sentir. La verdad que me dejaste un poco como, no sé, porque no me esperaba que alguien estuviera Atónita. hablando, claro, atónita, como quieras llamarle, con el sinónimo que quieras ponerle. Pero yo quedé, te digo la verdad, me gustó mucho lo que vos estás acá diciendo sobre eso, o sea, todo lo que sabes sobre el cristianismo y que sos católico y cómo has defendido la fe católica, pero no te gusta, por ejemplo, ese enfrentamiento, y sí, y que eso no te lleva a nada bueno, eso no es lo que quiere Dios, porque Dios lo que puso es la ley del amor, o sea, defender la iglesia, pero bajo otro nivel. Sí, me gustó mucho, Samuel. O sea, vos toda la vida fuiste católico, fuiste cristiano católico. Sí, o sea, México tradicionalmente es católico. Sí, 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 Eh, sí. mis abuelos, mis bisabuelos, que me tocó conocerlo católicos ancestralmente, o sea, pues, o sea, en México no se puede, ni en Argentina, o sea, toda Latinoamérica es católica por tradición, o sea, Ujú, antes de la llegada de España, ujú. pues o sea, en base a la lógica, todos somos católicos, nuestros padres, nuestros abuelos, Abuelos, hace 100, 200 bisabuelos. años. Ujú. Sí, O sí, sea, sí. la lógica. Ya en Estados Unidos es diferente porque pues en Estados Unidos estamos hablando que Inglaterra ya era anglicana cuando fundó las 13 colonias inglesas. Ahí ya se puede justificar el protestantismo en Estados Unidos. Y pues de ahí emanaron todas las ramas que existen ahora, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Y Canadá, sobre todo. Claro. Eh, sí, sí. Pero igual, como le digo, la cosa es aprender. Cuando estás debatiendo y no aprendes nada y nada más te llevas coraje en el corazón, te llevas una tristeza, o sea, y me da tristeza, ¿sabe qué me da tristeza? Tantos años desperdiciados en los debates y digo yo, no puede ser posible, o sea, cómo el diablo me atrapó ahí peleando con otras personas que ni siquiera conozco, haciendo corajes, o sea, dije yo, no. Por eso le digo a Pedro muchas veces me manda screenshots o audios que anda debatiendo y lo noto enojado, le digo, hermano, salte Claro. de ahí, Una cosa es no. evangelizar y otra cosa es enfrentarse de una forma agresiva al oponente. Sí, claro. Y Ujú. Pedro es muy noble. Pedro es muy noble, nada más que se topa con católicos que son un poquito agresivos, pues. Así como los hay en los adventistas, mormones, pues también lo vemos en los católicos. O sea, yo le dije, la verdad, a mí cuando estoy debatiendo y ya tengo más de una hora y me están insultando, caigo en el pecado de responderles. También les digo sus verdades, o sea, y digo yo, ay, ya perdí, es cuando digo, ya perdí el debate porque ya me dejé llevar por las emociones. Y así es esto, ¿no?
Eh, Eso es poquito, ¿no? De lo que estamos hablando, ¿no? Y en base a la Santísima Trinidad. Eh, de hecho, de hecho, hubo un documento hace poquito de que ya no se va a decir Dios, Padre, Hijo y el Espíritu. Ya ve que fueron como 2, 3 concilios por agregar el Hijo y el Espíritu Santo, porque se estaban esas 2, 3 palabritas. Ay, se me olvidó el nombre. Es que ya ve que todo está en griego y en latín en esos documentos. Y, y ahí estaban especificando pues de que las 3 personas en un mismo Dios. De hecho, aquí en México se prohibió las imágenes de la Santísima Trinidad por los pueblos precolombinos, o sea, los aztecas, los mexicas, los aztecas, zapotecas, porque ellos hacían rituales pues satánicos, sacrificios humanos todos los días, practicaban el canibalismo, ¿no? Y las pruebas de arqueología pues están por demás, ¿no? Ya las personas que se dejan llevar por las emociones y quieren desmentirlo, pues en base a mentiras, pues bueno, pues cada quien, ¿verdad? Es libre, ¿no? Pero ahí están los museos, ¿no? Que muestran todas las evidencias que están por demás, ¿no? Y las personas educadas que estudiaron por años y que ahí está su trabajo, ¿no? Eh, como la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, creo que aquí llegó en México como en el siglo XIX, porque para los aztecas era una imagen muy fuerte, pues, porque como ellos estaban acostumbrados a sacar el corazón a los prisioneros y a ofrecérselo a Huitzilopochtli, Tlaloc, etcétera. Cuando miraban la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, se impresionaban de cómo ahora la iglesia te está mostrando ese tipo de imágenes. Y así muchas cosas muy bonitas que uno va aprendiendo, ¿no? Y eso muchas veces lo aprendes porque muchas veces un evangélico te hace esta pregunta: oye, ¿por qué hasta el siglo XIX la iglesia inventó el Sagrado Corazón de Jesús? Y yo me quedaba, canijo, ¿cómo está eso? Y investigabas. Y resulta que no, que pues era una devoción ya muy antigua, pero que en México llegó siglos después por los aztecas, pues por los pueblos que no entendían, que eran neófitos, pues neófitos en la fe, ¿no? Y pues vienen muchos temas muy interesantes como la Inquisición, los 4 dogmas de la Virgen, los hijos de Jesús, los hijos de María, ¿no? Que también yo debato mucho con los ateos, que andan hablando sobre si Jesús tuvo relaciones íntimas con María Magdalena, que se le llama la dinastía de los merovingios, ¿no? Que dicen que de esa descendencia viene a Carlos de Martel, y Carlos de Martel viene siendo el abuelo de Carlomagno, del Imperio Carolingio. Dicen que de esa dinastía vienen los hijos de Jesús. Y así, ¿no? Un montón de temas muy, muy fuertes, ¿no? Que uno se tiene que andar metiendo, ¿no? Ahora, por la existencia de Dios, es uno de los temas que muy pocos católicos, incluso muy pocos evangélicos se meten a ese tipo de debates. Y es donde yo siento que ahí donde estamos, ¿no? Samuel, ¿y Dígame. cómo definís, por ejemplo, así, de una forma lacónica, breve, la Trinidad? O sea, que Dios es trino. Pues primeramente me digo, ok, vamos a probar la Trinidad. Busco todos los pasajes bíblicos que hablen sobre que Jesús es Dios. Luego sobre el Espíritu Santo, ¿no? Y pues ya buscar textos bíblicos que prueben la divinidad del Padre, pues sería pues muy por demás, ¿no? Porque pues el Padre Yahvé es Dios, el Eterno, ¿no? Entonces dices tú, bueno, ya conseguí las citas bíblicas de que del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Entonces, ¿son 3 dioses? Y dices tú, ¿cómo? O sea, si Jesús habla de un Dios, y la Biblia ya te está mencionando pasajes bíblicos de 3 personas diferentes, porque el Padre es una persona, el Hijo es una persona y el Espíritu Santo es una persona, porque al Espíritu Santo no se le refiere, como dicen los testigos de Jehová, la fuerza activa, ¿no? Como le llaman ellos, ¿no? Porque Jesús dice, lo llama por un pronombre, ¿no? El Consolador, el Paráclito, se está refiriendo a alguien, a algo, o sea, a una persona. Y aquí es donde también entra la preparación sobre la literatura, ¿no? Saber distinguir el sujeto, el predicado, los pronombres, esas cosas tan sencillas que nos enseñaron en la primaria, tenerlas bien palpadas ahorita, porque toda esta literatura, toda esa temática,
toda esa hipnosis está dentro de las Sagradas Escrituras, o sea, las palabras esdrújulas sobre esdrújulas. Y entendiendo estas cosas, te das cuenta que el Espíritu Santo, cada vez que se le menciona en el Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento siempre se le refiere como una persona. No se le refiere como algo invisible ahí o un poder mágico. Siempre cuando se le menciona como una persona. Y es cuando yo muchas veces tengo familia que son licenciados y un licenciado pues estudia para saber interpretar al pie de la letra un testamento, ¿no? Una demanda, un amparo, ¿no? Y ahí es donde yo me apoyé mucho. ¿Por qué? Porque te enseñan a leer como debe de ser, no a como yo quiera, sino como está escrito. ¿Sí me entiende? Y ahí es donde yo aprendí a entender y a comprender que el Espíritu Santo es una persona. Cristo, pues por demás está que es una persona. El Padre es una persona. Entonces ahí es donde entra el misterio de la Santísima Trinidad, de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios, pero en tres distintas personas. Jesús lo dice, ¿no? Cuando dice, yo y el Padre somos uno. ¿Cómo, Y, discúlpame que Samuel, yo te interrumpa. ¿Cómo demostrarías vos que el Espíritu Santo es una persona? ¿Por qué motivo? Adelante. ok, tendría que buscar. Mire, es, ¿cómo le diré? Pues ahorita pues fue mi entrevista, ¿no? O sea, me estoy presentando, ¿no? Le digo, yo tengo mis notas, ¿no? Mis Sí, no, libretas, no, etcétera, ¿no? entonces discúlpate. Eh, Le doy paso a sí, sí, Roosevelt. sí. Le doy paso a Roosevelt. Sí. Roosevelt, Eh, adelante. O a Pedro. acá. O Pedro. Pedro, ¿quieres dialogar con Samuel o cómo? ¿Quieres Hoy, participar? Dani. Sí. Bueno, es tu amigo Samuel, así que quizás no, quizás esté escuchando, bueno, como estoy escuchando Sí, yo y le hago preguntas. Y si no, le doy paso a Roosevelt. ¿Está a bien? Roosevelt, hay que darle el paso a Roosevelt, sí. Adelante, Roosevelt, adelante. Se toma el tiempo que quiera, Roosevelt, porque yo lo dejé a Samuel que hablara hasta que todo lo que precisara. Adelante, Roosevelt. Bueno, sí. Pueden apagar el micrófono. Yo creo que Samuel lo tiene encendido. Sí. Que se oye bulla. Ok, gracias, Señor Jesucristo. Estamos. Entonces, mira, el concepto trinitario no, o sea, no hay base bíblica que diga que Dios fue manifestado en tres personas. Pero sí hay base bíblica que Dios se manifestó en el Señor Jesucristo. O sea, que se manifestó en una persona, ¿no? Refiriéndonos pues a la Trinidad. Ok, si son los concilios religiosos, perfecto. Los concilios religiosos han venido tratando con la raza humana siempre. Los concilios religiosos han reconocido tantas cosas, tantas y tantas cosas. Pero Pablo dice que no tienen base bíblica, porque los concilios religiosos se han venido dando desde tiempos antiguos. Mas, sin embargo, aquí en nosotros, aquí en la Iglesia del Señor, que es el bautizado y sellado por el nombre de Jesucristo, cuando bautizan los apóstoles, 3,000 personas en el nombre de Jesucristo en Jerusalén cuando se funda la iglesia, y Dios añadía a su iglesia a los que debían de ser salvos, a los bautizados y sellados por su nombre. Ok, Hechos 15 nos da un ejemplo, los apóstoles, ¿no? En su concilio. Hechos 15 del 1 en adelante, pero lo voy a leer hasta desde el 18, del 14, del 13 está. Y cuando ellos callaron, Jacob respondió diciendo: varones hermanos, oíme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblos para su nombre, no para el nombre de Simón, o no para el nombre de ninguno de ellos, sino cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Ya. Entonces, aquí vemos pues que este fue el primer concilio de la iglesia de que fundaron los apóstoles. ¿Tiene base bíblica? Sí, tiene base bíblica. ¿Por qué?
¿Por qué tiene base bíblica? Porque aquí estaba Pablo. Aquí en este concilio participó Pablo, participaron todos los apóstoles, porque había un problema. ¿Cuál era el problema? Aquí está, Hechos 15:1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión, Pablo y Bernabé, y aquí está Pablo, una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para traer esta cuestión, o sea, esto, pues, este asunto. Entonces, aquí tenemos que, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles, nosotros somos gentiles, porque no dependemos de las 12 tribus del pueblo de Israel. Nosotros dependemos de los romanos, pero de los romanos gentiles que estaban en posición en ese tiempo, ahí en Jerusalén, que era el imperio romano el que tenía el poder político, pues. Entonces vino Cornelio, que de ahí dependemos nosotros, de Cornelio. Ya, entonces mandó a traer a Pedro para que le mostrara qué era necesario que hacer. Y Pedro vino y lo bautizó en el nombre del Señor Jesucristo, a como él funda la iglesia del nuevo pacto en Jerusalén, 40 días después que el Señor Jesucristo resucita. Entonces, de la misma manera que bautizó a los de Jerusalén o a la casa de Israel, también bautizó a los gentiles en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. Ok, ahora miremos bien si estos sellos enseñaron de Trinidad. Vamos a ver. Ya, o sea, desde ya que leí el versículo, no dice, porque para tomar un pueblo, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Para su nombre. No dice para el nombre de la Trinidad o para el nombre de 3 personas, no. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé su ruina y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Se está refiriendo al nombre del Señor Jesucristo. ¿Ya? Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos y de fornicación y de sangre de ahogado. Porque desde tiempos antiguos porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en la sinagoga donde es leído cada día de reposo. Entonces los gentiles tienen a Moisés, que ellos le pueden allá estar, ellos pueden pues estar ahí, que se les esté predicando en la sinagoga de ellos. Pero a los gentiles no se les escribió que se sometan a la sinagoga. Solo que que se aparten de la idolatría, que no sean antihigiénicos, tomar sangre de ahogado, y que no anden de fornicario con una mujer y otra, o adulterando doctrina, porque también esa es fornicación. Adulterio es fornicación, y fornicación viene de la misma palabra, adulterio.
Entonces los concilios religiosos siempre han habido. Desde que se fundó la religión, siempre, todo el tiempo han habido concilios religiosos. Y ellos incluso se han puesto de acuerdo. ¿Ya? Han hecho convenios con los políticos y todo eso, con los poderes, pues, de los gobernantes, ¿no? Bueno, pues sí, así es la vida, ¿no? Así es este mundo, ¿no? Pero el Señor Jesucristo le advierte a su pueblo: sal de en medio de ellos, pueblo mío. ¿Mm? En cuanto a la doctrina, nos escribe Pablo. Mire lo que nos escribe Pablo, es lo que dijo el hermano Samuel, que uno no la puede interpretar así, de tenerla a una interpretación privada. Dice 19:18. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual haces bien a estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo esto primero, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque ninguna de la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto se está refiriendo a que alguien que me diga: voy a hacerme dueño yo de esta doctrina porque es mía y yo le voy a poner mi nombre, como el que ya tienen las religiones, la doctrina o la Biblia de religión tal, o la doctrina de la religión aquí, de la religión allá. Incluso ellos ya le han puesto su nombre, ya le han puesto su sello. Y aquí a esto se está refiriendo Pedro. En cuanto a alguien dice, no la puede interpretar un hombre personalmente, ¿cómo no? Porque la doctrina es para el pueblo de Dios. No es para ningún otro. No es para ninguna religión que diga: esta doctrina es mía, yo la voy a hacer a como yo quiera. No, aquí se está refiriendo, por eso dice Pablo, porque ninguna de las profecías fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso se está refiriendo a los que escribieron las cartas o el Nuevo Testamento. ¿Ya? Entonces, cuanto al protestantismo, sí, el primer protestante que vino en contra de la religión fue el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ¿qué les dijo a los protestantes de aquella época? Que eran los saduceos, los saduceos, los fariseos y los herodianos. Que ellos fueron los que lo discriminaron, pues, y lo crucificaron. Entonces, ¿quién fue el primer protestante? El Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque les dijo: bueno, les está bien, pero si ustedes no creen en mí, en sus pecados morirán. Entonces aquí nos manda que el Señor Jesucristo es el primer protestante. Incluso les dio duro cuando los halló en el templo haciendo el negocio con los cambistas y todo. Les volcó la mesa y los agarró a azotazo y los corrió del templo. Bueno, pues esa fue una profecía que ahí se cumplió. Mi casa es casa de oración, una profecía que se estaba cumpliendo en el Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo dice: era necesario que todo esto aconteciese, porque está escrito que todo eso se tenía que cumplir en mí. Entonces, el primer protestante, ¿quién fue? El Señor Jesucristo, cuando le dijo: fariseos hipócritas, que a ustedes les gusta que la gente lo llamen rabí, rabí, que quiere decir maestro, maestro, y se jactan, se ensanchan sus filacterías y sus flecos
La filactería era una cosa que ellos se amarraban en la frente, un cinto en la frente, con 2 versículos de la ley del Antiguo Testamento. Ensancha y los flecos eran algo que ellos se amarraban aquí en el brazo derecho, brazo izquierdo, como con 4 versículos del Antiguo Testamento de la ley. Se ensanchan su filactería, le dice, y ustedes, le dice, le gusta que los llamen rabí, y van a las plazas y ahí comienzan a andar, dice, que les gusta que las primeras sillas en las sinagogas. ¿Qué significa sinagoga? Significa asamblea, iglesia, templo. Y el Señor Jesucristo vino derribando todos esos templos, toda esa sinagoga, la vino derribando porque dice, les dijo a los fariseos, a los religiosos, destruyan este templo, les dice. Cuando él se subió al monte alto y miró el templo y quedó viendo el templo. De esto no quedará ni piedra sobre piedra. Entonces le dijo el Señor Jesucristo a los fariseos, los retó. Le dice, destruyan este templo y le demostraré que en 3 días lo levantaré. Dice la Escritura que se estaba refiriendo al templo o sea, a su cuerpo. Entonces, cuando el Señor Jesucristo entró al mundo, el Señor Jesucristo vino derribando todo lo que eran los argumentos de la ley, que será la ley de los tabernáculos, la ley muchas leyes. Entonces, el primer protestante que vino al mundo fue el Señor Jesucristo. Y yo soy seguidor del Señor Jesucristo porque en Él creo. Yo no creo en Trinidad. Ahora, la Biblia no habla de Trinidad. La Biblia habla de un solo Dios y Padre de todos. Efesios 4. O sea, esa enseñanza de la Trinidad, son conceptos humanos, ¿no? Pero en las Escrituras no encontramos que hable de Trinidad. Efesios 4:6 creo que está. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos y en todos. No habla de Trinidad. Tampoco la Biblia habla de cuántos señores, de un solo Señor. ¿De cuánta fe? De una sola fe, que no hay que creer más que solo en el Señor Jesucristo. Y de bautismo, solamente de uno, que es en el nombre del Señor Jesucristo, porque así fue bautizada la iglesia en Jerusalén el día que la fundaron los apóstoles. Y a ellos se les fue asignado el ministerio de la gracia. A nadie más se nos ha sido asignado el ministerio de la gracia. Nosotros lo que hacemos es lo que hizo Pablo. Dice Pablo, sé imitador de mí, a como yo lo soy de Cristo. ¿Qué hizo Cristo primero? Se bautizó. Y después que se bautizó, dice, los cielos se le fueron abiertos. Después que hizo Pablo, lo mismo, se bautizó en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora pues levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Hechos 22:16. Y después es Juan de los Apóstoles, y los apóstoles lo reconocieron después como un apóstol. Porque incluso le tenían miedo. Oye, Señor, pero si este hombre nos persigue y nos ha perseguido, e incluso él dice, yo di el voto para matar a muchos de ellos, dice. Pero lo hice por ignorancia. Entonces dice él, sé imitador de mí, como yo de Cristo. ¿Y cuál es la ley hoy en día que está? Que pertenezcas a una iglesia, que pertenezcas a una determinada religión, que dependas de una determinada organización de las que hay, ¿no? Negativo. ¿Qué es lo que le dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo? Que es necesario nacer del agua y del Espíritu para entrar al reino de los cielos. Si no, no hay salvación.
Es necesario nacer del agua y del espíritu. O sea, nacer de nuevo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede ser un hombre siendo viejo? Tenía razón Nicodemo, pero ¿por qué? Porque estaba largo de la gracia. Porque Nicodemo lo que conocía era la ley. Era un maestro de la ley. Tú siendo maestro de la ley, le digo el Señor Jesucristo, ¿no entiendes esto, le dice? Y es cierto, pues a nosotros nos sale bien incómodo decir, ay, pero ¿para qué voy a ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo? Pero que dijo, bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados, para el lavamiento de pecados, el bautismo en agua en el nombre de Jesucristo. Como le digo, la religión viene haciendo cosas y cosas y cosas, y son ellos pues los que vienen haciendo cosas. Porque el ministerio, si no nos apegamos al ministerio de los apóstoles, no tendremos salvación. Porque a quien se le fue dado la autoridad de tener el ministerio, de fundar la iglesia, fue, número uno, a Pedro. Y te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Quién fue el que funda la iglesia en Jerusalén? Pedro, encabezado el ministerio con los 12 apóstoles. Hechos 2:37 al 47, bautizado y sellado por el nombre de Jesucristo. Entonces, no hay otro bautismo, no hay ningún otro Señor, porque ¿qué dice las Escrituras? Un Señor. ¿Quién es ese Señor? El Señor Jesucristo. Entonces, desde ahí, Trinidad no existe. Ahora, ¿qué dice en 1 Timoteo 3:16? Indiscutiblemente, ¿qué quiere decir indiscutible? Que no se discuta más. ¿Que existe Trinidad? No. Vamos a ver qué dice. Y esta doctrina que yo estoy leyendo no es mía, viene de los apóstoles. 1 Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Ok, voy a escribirlo desde el 14 para que entendamos a quién le vamos a hablar de esta manera. Dice, desde el 13, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en el Señor Jesucristo. ¿Ven? No es en la Trinidad. La fe hay que ponerla solamente en el Señor Jesucristo. Bueno, a nosotros nos han criticado y nos han dicho que somos los Jesús solos y que somos huerfanitos porque no tenemos padres, pero si el mismo Padre es el mismo Señor Jesucristo. Esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir a verte pronto, para que si tardo sepas cómo debe conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutible y grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. O sea, Dios mismo se nos dio a conocer, porque la manifestación en carne es que quiere decir darse a conocer. ¿Ya? Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. ¿Quién fue el predicado quién fue el que predicó y fue el que estuvo aquí con nosotros? Jesucristo. Entonces, Él es Dios manifestado en carne. ¿Ya? Y que no se discuta más, dice. Indiscutible. Cuando es indiscutible es que no hay para dónde discutir que existe Trinidad. Lo único que sí hay que escudriñar quién es el Señor Jesucristo y quién es ese Dios. Vamos a ver quién es ese Dios. Porque muchos dicen, ay, ¿cómo se dio el Señor Jesús? Dice, si en el versículo de allá de Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice, que envió a su Hijo unigénito. Bueno, vamos a ver qué dice Tito.
Este es Pablo. Tito 2:13 al 15. Guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. De nuestro gran Dios, no dice un segundo Dios, un pequeño Dios, no. De nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo. ¿Quién se dio a sí mismo? Dios mismo, por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. O sea, que cuando enseñamos al Señor Jesucristo tenemos que reprender con autoridad. Ya, que en el nombre del Señor Jesucristo es que está toda la divinidad, todo el poder. Porque se le dio un nombre, Filipenses 2:10. Porque se le dio un nombre. Okay. Filipenses, Amén. ¿dónde está Filipenses? Vamos a ver. No, Vamos pues a ver. muy bonita su explicación. Solo voy a leer este último ya. Para que en el nombre por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre para que en ese nombre, para que ese que es sobre todo nombre, dice, para que en el nombre del Señor Jesucristo se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Dios Todopoderoso. Entonces, Amén. nada más nos queda solamente humillarlos ante el gran Dios Todopoderoso que es el Señor Jesucristo. Así es. Bueno, esa es la posición, pues, de que en realidad, pues, hay que verlo, porque las religiones, exacto, ellos se han venido reuniendo, como ya les dije, tiempos atrás, ellos han tenido muchos concilios, incluso ellos han dado decretos que se tiene que creer así, de esta manera, que se tiene que hacer esto, que se tiene que hacer lo otro. Pero Pablo dice, no enseñes otra cosa que la que ya está establecida. Bueno, adelante. Samuel, adelante. Oiga, señor, una preguntita. Entonces, ¿usted cree que Jesús es Dios? No, bueno, yo lo creo porque la Biblia lo dice, ¿no? O sea, pero sí cree que eso no lo digo yo. Eso lo dicen las escrituras, porque si yo me pongo a sacar otras conjeturas de lo que de lo que dicen las escrituras, pues, ya vengo a contradecir a lo que está escrito, ¿no? Sí. Entonces, afirmas que Jesús es Dios. Es que no lo digo yo, lo vuelvo a repetir, no lo digo yo, lo dice las escrituras y yo creo lo que la Biblia lo dice. Así es. Y en base a las Sagradas Escrituras, ¿también crees que el Padre es Dios? Es que es el mismo Dios. Ok, es que entonces, no hay otro Dios. Ya mencionamos a dos personas. ¿Crees en dos dioses? No existen dos personas. Existe una persona, pero ¿qué dice la Escritura? Que Dios estaba ¿en quién? En la persona del Señor Jesucristo. Ok, el Padre, fíjate, el título de Padre es un sujeto. Así nos enseña la literatura. El título de Padre se refiere a una persona. El título de Hijo se refiere a otra persona. Ahí estamos hablando de dos personas. Okay. Y las Sagradas Escrituras, usted nos leyó hace un momento en las Sagradas Escrituras irrefutablemente que el Padre es Dios y el Hijo es Dios. Entonces, estamos hablando de dos personas, de Dios, entonces de Dios dioses. Perfecto. Vamos a ver qué es lo que dice el Antiguo Testamento sobre el Señor Jesucristo de la profecía, pues. Y una profecía, pues, porque usted lo dijo, que el Padre es un sujeto, ¿no? Ok, vamos a ver, dice,
De Isaías 9:6, de la profecía del Señor Jesucristo. Porque un niño nos es nacido. Un niño nos es nacido. ¿A quién se refiere? Una profecía 600, 800 años atrás. Porque un niño nos es nacido. Hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en justicia y en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Dios de los ejércitos hará esto. Ajá. ¿Cuántos sujetos mencionó en ese párrafo? Estos son atributos o adjetivos del Dios que se nos manifestó. ¿Cómo venía ese niño? ¿Traía cuántos nombres venía en componente? Un niño nos es nacido, que fue el niño pues que nació. Fue engendrado. Hijo nos es nacido, hijo nos es dado, hijo. Por eso él dijo, yo soy el hijo del hombre. Sí. Hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte. Dios fuerte. ¿Quién? El niño que iba a nacer traía estos atributos. Ok. Dice Dios fuerte, Padre eterno. Padre eterno. Príncipe de paz. Entonces el Señor Jesucristo es el que contaba, en él estaban estos atributos, estos componentes de Dios y el Padre y todo. En él estaba todo. Porque son uno. Pues. Entonces aquí no se está refiriendo a dos personas, se está refiriendo a los atributos, estaba en quién, en el Señor Jesucristo, estos atributos. Sí. Pero a lo que voy, mi estimado, el Padre es una persona, el Hijo es una persona, o sea, son dos personas distintas. Pero las Sagradas Escrituras irrefutablemente nos dicen que cada uno es Dios. Usted lo mencionó ahorita en el Salmo, que un hijo iba a nacer, o sea, se está refiriendo a una persona, a un sujeto. Y luego termina en el Salmo, cuando usted nos terminó el Salmo de leer, que Dios, dice Dios, ahí menciona a otro sujeto, que es la segunda persona. ¿Sí me entiende? Aquí lo que voy es de que, supongamos, un ejemplo, el perro está jugando en la calle. ¿Cuál es el sujeto en la oración? El perro. El sustantivo, jugando. ¿En dónde? En la calle. En el momento que usted nos está leyendo ese hermoso pasaje bíblico del Salmo, en ese párrafo aparecen dos sujetos, el Hijo y Dios al último. Son dos sujetos. Y ya nos dice ahí todo el predicado, ¿no?, de la oración que es bellísimo, ¿no?, que nos dice la profecía que usted nos acaba de deleitar, ¿no?, y que sucedió en el Nuevo Testamento, vaya. Pero aquí creo que lo digo de mi punto de vista personal. Espero y no sonar arrogante ni nada, ¿no? Pero creo que aquí hay que analizar poquito estas cosas, ¿cómo lo puedo decir? La temática. Hay una Biblia que Reina Valera creo que tiene una Biblia temática. Reina Valera creo que tiene una Biblia temática porque pues la Biblia temática de católica es la de Jerusalén. Que te habla sobre estos, los sujetos, los predicados, los pospretéritos, verbo futuro, presente y pasado, porque es muy importante, pues, porque aquí yo le pregunté, ¿Jesús es Dios? Y usted me dijo, sí, y claro, la Biblia lo dice clarito, es preciso la Biblia cuando dice que Cristo, Jesús, es Dios. Eso es un indiscutible. El Padre ¿es Dios? Claro que es Dios. Entonces ahí ya van dos personas. Es como decir, Annie es una persona, Russell es una persona, Pedro es una persona y yo, Samuel, soy una persona. Somos cuatro personas en una conversación. ¿Sí me entiende? Entonces, usted me mencionó al Padre, que es una persona, y al Hijo, que es una persona, pero la Biblia dice que ambos son Dios. Entonces yo le pregunté, ¿son dos dioses?
Y sí entiendo la referencia que me hace, que el Padre está en el Hijo, porque Cristo lo dice, yo y el Padre somos uno. Es cuando los judíos empezaron a agarrar piedras, ¿no? Que lo querían apedrear, ¿no? Porque al momento en que Jesús dijo eso delante de los fariseos, pues estaba dando a entender que Él es Dios. Es lo que no entendían los judíos, ¿no? Y nunca entendieron y no entienden todavía los judíos. Eh, pero no trato de convencerlo, ¿verdad? Ni de faltarle respeto. Y si usted siente que de alguna manera sueno grosero, arrogante, pues le pido muchísimas disculpas. Pero creo que ahí, en las palabras, cuando lo escucho leer, pues yo pongo mucha atención en las hipnosis, ¿no? De las letras, dónde está el punto, la coma, el acento. Y digo yo, bueno, pues aquí como que el Señor se saltó esto, ¿no? O no alcanzó a entender el sustantivo de la oración que acaba de leer. Y ahí es donde entra, donde muchos a lo mejor no entienden el misterio de la Trinidad, vaya. Porque en sí la palabra Trinidad nunca la va a encontrar en la Biblia. Nunca, 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 nunca. Así como tampoco la palabra encarnación. Nunca la va a encontrar, porque no la menciona la Biblia. Pero todos creemos que Jesús encarnó. El Hijo de Dios se encarnó. O sea, pero la doctrina existe, pero la palabra no existe. Es a lo que... Y tiene puntos fuertes, ¿eh? No le voy a decir que no. Un católico tibio se lo come usted, pero fácil. Se lo come, lo hace dudar y lo hace tambalear. Fácil, fácil lo hace tambalear. Pero yo en este tema sí estoy un poquito más preparado porque pues es lo que... Creo que él es el cimiento de la iglesia, la Santísima Trinidad, ¿no? Porque fue el primer concilio. Le explico, Y le explico que en la Biblia existe encarnación. la palabra no. No, bueno, vamos a verlo. Vamos a pero- verlo, que le voy a comprobar. Dele. Espérenme. Vamos a verlo. Número 1. Bueno, yo creo que ya se lo leí. Número 1. Le voy a dar, creo que más o menos hay como 2 versículos. Ok. Vamos a ver en el Nuevo Testamento. Primera Timoteo 3:16. Dice, mire lo que dice. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Se da cuenta que existe? En carne. ¿Qué quiere decir en carne? Que Dios se manifestó o Dios se hizo carne. Otro pasaje. Romanos 9:5. No, está bien. Yo lo felicito a ustedes, ¿cierto? Cualquier católico medio que dice, usted lo va a... No trato de convencer. Estoy tratando de leer lo que dice la Escritura, ¿no? Porque si yo me tratara de convencer, Wineri estuviera diciendo lo que yo opino, pues, lo que yo creo. Pero no, aquí lo estamos leyendo. Dice Romanos 9:5. Dice, ¿de quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos? Es lo que estaba leyendo en Primera de Timoteo 3:16, que es un misterio de entender que Jesucristo fue encarnado. Sí, como la Trinidad. Se hizo carne. ¿Quién se hizo carne? Porque dice un señor ahí que dice que Dios nunca dice que se hizo carne, pero si ahí dice. Dios dice, ¿de quiénes son los patriarcas? Y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ahora, otro sustento que dice ese alguien. No dice que Dios no se hizo carne. Vamos a ver qué dice Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne. Eso es una encarnación. Es lo que le digo. Y habitó entre nosotros. Permiso, Rufel, y permiso, Samuel.
Yo estoy escuchando a ambos, tanto a Samuel como a Roosevelt en las doctrinas que corresponden. Cada uno, o sea, Samuel es católico, Roosevelt es evangélico y no trinitario. Eh, lo que está diciendo Samuel es que la palabra exacta, no el concepto, la palabra exacta, la palabra encarnación es la que no está. Como te puede decir que la palabra Biblia exacta, eso es lo que te está diciendo, la palabra Trinidad no está. Eso te quiero aclarar para, obviamente, que dice que sí, que fue hecho carne. Te dice Romanos 9:5 que fue hecho carne, te dice en Primera de Juan, y el verbo dice, o sea, se hizo carne, algo así, pero él lo que te está hablando es la palabra exacta, encarnación. Yo te aclaro eso para que te des cuenta lo que te quiere decir él. Adelante. Sí, creo que ahí pues, el audio, no sé si a lo mejor no se llegó a transmitir bien lo que dije. En la doctrina de la encarnación, pues está, y ya pues el señor Russell nos dio bueno, hay más textos bíblicos, ¿no? Pero nos dio los más precisos que habla sobre la encarnación de Cristo, y nadie duda en sus 5 sentidos sobre la encarnación de Dios, pero la palabra encarnación no está. La doctrina sí, la doctrina sí existe, y ahí aquí el señor Russell nos compartió varios textos bíblicos que lo confirman. Y la doctrina en sí de la Trinidad es lo mismo. Por ejemplo, cuando dice Jesús, bueno, yo respeto lo que usted dice sobre el bautismo en hechos, ¿no? Pero Cristo mismo que es Dios, que usted nos ha compartido bellísimas citas bíblicas afirmando que Cristo es Dios. Dice en Mateo 28:19, bauticen en el nombre del Padre, primera persona, y del Hijo, segunda persona, y del Espíritu Santo, tercera persona. Eh, aquí es donde yo hago una pregunta, ¿no? De este texto bíblico de Mateo 28:19, ¿por qué Cristo dice, bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pero en hecho dicen en el nombre de Jesucristo? Aquí, ¿cuál es el que manda? Para a los tres que me están escuchando. Así, Cristo lo dice en Mateo 28:19, bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y vemos que en los Hechos de los Apóstoles dicen que se bautizaron no solamente en el nombre de Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la fórmula válida para el bautismo? Que Porque al, pues co- aquí Cristo dice, que al comienzo se le estaba presentando a Jesucristo, al pueblo de Israel, por eso que siempre digo que en Hechos capítulo 2 van a tener que presentar el versículo 36. Sepa pues ciertísimamente quién, la casa de Israel. Entonces ahí Pedro le está presentando, claro que sí. Y cuando Cristo ya le dice a los apóstoles, vayan y en Mateo 28:19, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, o sea, en el nombre, la autoridad, en el nombre, la autoridad de Dios, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, las órdenes de Cristo a lo último. Esa es la respuesta mía. pues es que sí, es que yo no creo que Mateo 28:19 se pelee con Hechos de los Apóstoles. ¿Sí No, me entiende? no, Se no, ¿cómo se va a ilustran, se pelear? ilustran, se ¿Cómo se ilustran. va a pelear y cómo va a ser que en Mateo 28, desde el versículo 16, los apóstoles no le obedezcan a Cristo? ¿Cómo? ¿Cómo? Si el Padre está y el Espíritu Santo está, ¿el Padre es Dios? Sí, te lo presenta, bien presentadito en Juan 17:3. O sea, te dicen que te conozcan a ti, el único Dios, y a nuestro Señor Jesucristo, dice Juan 17:3. Bien, ¿Cristo es Dios? Claro que sí, claro, pero no tiene la misma función del Padre. Ahí está, y el Espíritu Santo no tiene la misma función de Jesucristo. O sea, con los tres con distintas funciones. Y en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20, te está diciendo que Cristo es el único Dios verdadero. Y el Padre, en Juan 17:3, te dice, es el único Dios verdadero. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios, como te está hablando Deuteronomio. Claro que hay. Hay un espíritu, hay una misma esencia, hay un solo creador
que ha creado o sea, todo el cosmos, todo el universo, todo el mundo, como quiera llamarle, pero desde la naciente en Dios que se habla en una forma plural, cuando te dice en Génesis 3:22, el hombre ha pasado a ser como uno de nosotros. Y Cristo es claro, porque si Cristo es Dios en la tierra, en Juan 17, en Juan 14, 16, que le dice, yo rogaré al Padre, le está rogando a alguien, ahí es clarísimo. Es clarísimo. ¿Para qué? ¿Para qué está rogando? Para que cuando Él se vaya, ¿qué haga? Mande otro consolador. Y es el enviado del mismo Cristo y del mismo Padre. O sea, el Padre Celestial es el enviador, es el que envía a Jesucristo. Y son muchos los textos bíblicos que dice. Y Cristo es el enviado. Sí, Claro o que sea, sí, tiene mucho sentido lo que dice usted, ¿no? Porque es los textos bíblicos que usted utilizó sobre el Padre, que es Dios, lo usan mucho los testigos de Jehová para afirmar que, no, mira, aquí dice que el Padre es Dios, por lo tanto Cristo no es Dios. Pero cuando le enseñas el texto bíblico que dice que Cristo también es Dios, ya ellos, pues en su Biblia lo tienen distorsionado, ¿no? Primera de Juan 5:20, y vas a encontrar en Tito capítulo 2, versículo 13, donde dice que estamos aguardando, ¿qué cosa? La bienaventurada esperanza de quién? De nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Además Jesucristo, que no hay ninguna negación cuando Cristo le dice, toca mis dedos, toca mi costado. ¿Y qué le dice Tomás? Ah, Señor mío, Dios mío. ¿Y Cristo qué le dijo? No, yo no soy Dios. Yo no. Eso no dijo. Porque has visto, dice, has creído. Entonces, dichosos aquellos que no ven y creen. No, es clarísimo, por supuesto, es clarísimo que Cristo es Dios desde siempre. Si se está diciendo en Juan 1:1 hasta el versículo 14 que todas las cosas fueron hechas por Él. ¿Es Dios? Sí, claro que sí. así es. Lo, Entonces, en base al sentido común y a la razón, y en base a las Sagradas Escrituras, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu y Santo es es Dios. Dios. Eh, y es donde viene Primera de que... Juan, Primera de ¿Sí, Juan diga? 5:6, creo. Primera de Ahí Juan, dice. capítulo 5, versículo 7, aunque al versículo 6 te está detallando el agua, pero bueno, Primera de Juan, versículo 5, capítulo 5, versículo 7 te dice que tres son, la palabra son es la importante. O sea, tres son, no dice tres es, tres son. O sea, acá hay Plural, claro, los que dan plural. testimonio. ¿Y quiénes son? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es clarísimo que es Dios. ¿Por qué? Porque te lo dice en Hechos capítulo 5, desde el versículo 4 y 5. Si Ananías, me has permite, mentido a Dios, dice. hay un texto bíblico paralelo del Antiguo Testamento que te manda a Hebreos, no lo recuerdo, déjeme buscar en mis apuntes, donde hace una profecía, donde dice que es Yahvé, ¿no? Que está haciendo esa profecía. Y Juan en Hebreos la está diciendo igualito como en el Antiguo Testamento, pero ya no es Yahvé, sino que está hablando el Espíritu Santo. Ahí donde se empalpa que esos textos bíblicos paralelos están hablando sobre la divinidad del Espíritu Santo, porque pues también muchos ignoramos, yo también lo ignoraba, que eh, los textos bíblicos paralelos, o sea, que el fin de los capítulos y versículos en la Biblia es de que se entrelazan entre ellos, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento. Mañana, si se me da tiempo hoy, más al ratito, Ah, bueno, me voy, sí. me voy a dar la tarea de investigar y se los comparto primeramente a Dios. Sí, fíjate que Cristo te dice en la casa de mi Padre. ¿Y cómo? ¿Cristo no es Dios acá en la tierra? Sí. En la carne de él habita toda la deidad. Colosenses 2:9. Ya te leyó también Romano 9:5 Roosevelt. ¿Cristo es Dios? Cristo nunca dejó de ser Dios. O sea, Cristo, el niño es adorado. ¿Por qué? En Mateo 2:11. Porque es Dios. Claro que sí que es Dios. Por eso era la persecución para matar a ese niño. Claro que Así Cristo es Dios. es. Y entonces, De, ¿por qué Cristo siendo Dios dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay y voy a Dejo un preparar un ratito, lugar? chicos. Sí, adelante. Adelante, simplemente que bueno,
Sí, sí, siga, Quizás, continúe, señor Roswell. no, quizás yo no tenía por qué agregar nada, porque obviamente, igual esto no es un debate, es un compartir, qué bueno, porque que comparta Roosevelt y compartió versículos y la doctrina, por supuesto, católica, que Samuel siempre la está sosteniendo desde el comienzo, pero doctrina bíblica, porque estás dando textos bíblicos. Es interesante compartir la Biblia, es interesante escudriñar las escrituras. Sí, es lo bonito de las sagradas, es como le digo, cuando, supongamos, yo cuando empecé a leer la Biblia, lo traté de ser manera laical, ¿sí me entiende? Como si fuera un ateo, un licenciado ateo. Haz de cuenta que terminé mi licenciatura en la universidad como abogado y me puse a leer la Biblia. Cuando una persona aprende a leerla, interpretar la Biblia, Discúlpame, ¿te recibiste en Derecho? ¿Te recibiste de abogado? no, ingeniería, pero mi Ah, familia son abogados. Es donde yo ingen- aprendí ingeniería en qué en, rama? en manufactura. Ah, Manufactura, pero pues siempre bueno, quería, porque como el de la ciudad donde yo vivo, pues muy industrializada, pues, y yo de hecho quería licenciatura en antropología e historia, pero pues me voy a morir de hambre si hubiera estudiado eso. ¿me, Eh, me recordás de qué ciudad sos? Mexicali, Baja California. Ah, ujú. O sea, Ok. aquí hay mucha industria norteamericana, aeroespacial, automotriz, y pues hay personas, muchachos, ¿no? Que se ponen a estudiar los que ellos sienten y les gusta y terminan trabajando de cajeros en una farmacia o no ejerciendo su carrera a fin de cuentas. ¿Por qué? Porque estudiaron algo de lo que no hay en la ciudad, ¿sí me entiende? Claro, sí, sí, Y sí. se supone que tienes que estudiar algo que tú sabes que aquí hay mucho. Por lo tanto, aquí como es un sector industrial muy importante, pues son las ingenierías. Las Claro, o ingenierías. sea, ¿fue realmente una carrera por vocación? O sea, ¿sentiste deseo? ¿Te gustó? ¿Te apasiona lo que vos estudiaste? ¿O fue una inclinación porque ahí vas a estar muy bien tu estatus social? Por necesidad, Ajá. por necesidad. Ujú. Pero gracias a Dios le agarré mucho amor, mucho cariño. Tal vez porque de aquí saco sustento, ¿no? Para mi familia, para mi esposa, para mis hijos. Y es Sí, cosa sí, que le agradezco mucho, mucho a Dios, ¿no? Porque ya ve que Dios, uno quiere algo y Dios tiene otros planes. ¿Sí me entiende? sí, Yo sí. imagino que tanto como usted como Roswell tienen planes, muchos planes. Pero si no son los planes de Dios, pues ¿qué va a hacer uno? ¿Sí me entiende? Sí. ¿Cómo es Y, el y dicho es donde ese? El hombre propone y Dios dispone, algo así es, ¿no? El dicho. algo así, sí, sí. Ajá. Y, y pues así, ¿no? Le digo, y es cuando empecé a estudiar, a leer la Biblia de manera laical, como si fuera un ateo, porque yo tengo muchos amigos ateos. Bueno, estos amigos pues eran desde el preescolar, ¿no? El kinder, primaria los conozco, ¿no? Y crecieron en familias religiosas, ¿no? Pero se traumaron porque eran muy estrictos con ellos desde chiquitos. Y ahorita ya a la edad de 30 años, 35 años, ya creen en Dios, pero a su manera. A ver, ahora sí le hago una pregunta a los dos. Porque prácticamente yo esto no lo considero debate. Hay muchas veces, bueno, uno da un tema, el otro, bueno, participa, no son de la misma denominación. Y yo no lo considero debate, yo lo considero como un compartir. Eh, para ustedes, te pregunto tanto a ti, Roosevelt, como a Samuel. Si lo importante es que Cristo es nuestro único Salvador y es el que murió por toda la humanidad y que, como dice Juan 14:6, nadie viene, nadie va al Padre si no es por Cristo. O sea, al cielo vas a ir por Cristo. Eso es lo que quiere decir. Al cielo vas a ir por Cristo. Ahora, si hay un error de que Cristo sea el mismo Padre, el mismo Espíritu Santo, o el error estaría, le hago la pregunta a los dos como que si yo no fuera nada, ¿no? Como que si yo no si fuera como atea, algo así. Este, o el error está en que el error está, por ejemplo, en la Trinidad, de que hay un Padre, de que hay aparte, que hay Cristo aparte, el Espíritu Santo aparte.
Eh, ¿En qué influye esto en la salvación, por ejemplo, bajo ese punto? Se lo pregunto primero a Samuel y después a Roosevelt. Adelante, No, Samuel. pues que muy buena pregunta acaba de decir. Es lo que le digo. Como yo tengo muchos amigos ateos, esas preguntas que me hizo usted las hacían ellos, las hacen ellos todavía. Las preguntas que hizo el señor Roosevelt sobre que es un solo Dios y no la Trinidad, son las preguntas que hacen los ateos. Y se lo digo, yo tengo amigos ateos de hueso colorado, o sea, que crecieron en malos hábitos, no me refiero a malos hábitos de drogas y eso, sino que en una familia, es que en Estados Unidos hay mucho ateísmo, demasiado, exageradamente, terriblemente ateísmo, y se está viniendo a toda Latinoamérica. Conforme a Latinoamérica se va modernizando, ese ateísmo está entrando cada vez más y más. Entonces, yo siempre, pues, cuando me junto con ellos, pues es el debate, ¿no? Dios contra la ciencia, ¿no? Y entonces les digo yo, en base a las Sagradas Escrituras, todos los textos bíblicos que compartió Roosevelt de Jesús es Dios, más los que usted compartió, Ana, sobre el Espíritu Santo es Dios, el Padre es Dios. Les digo, ese es el depósito de la fe. O sea, es lo que se nos ha transmitido por más de 20 siglos, interrumpidamente, ¿no? Lo que llamamos la tradición apostólica, ¿no? Pablo habla de la tradición, de esa transmisión, de lo que él recibió y que él transmitió a Tito, a Timoteo y a todos sus sucesores, sus discípulos, ¿no? Que le llama la transmisión la tradición apostólica, ¿no? La que nosotros nos hablamos de eso, ¿no? La, y es un concepto, creo, básico en el catolicismo, que se debe creer, porque es algo que, pues, no solamente la Iglesia Católica, o sea, todo el Siu Iuris lo cree. Los coptos, los Las ortodoxos, otras los maronitas, 20, las otras 22, 24 iglesias, 24. 24, Ajá, son 24 con la católica, ajá. perdón, con la latina, porque todas son católicas, más que ellos nos conocen como latinos y nosotros a ellos como orientales, pero pues en conjunto son católicas, todas son católicas, ¿no? Ya ve que ahorita el Papa León está con el Papa Inocencio II, no me acuerdo cómo se, porque el patriarca de Alejandría también es papa, pero están en comunión. Y es lo interesante, ¿no? Porque son los primados, ¿no? El primado de Jerusalén, el de Antioquía, el de Alejandría, el de Roma y el de Constantinopla, ¿no? Los 5. Pero pues ya, pero es otro tema, no vaya. Claro. Pero todas estas iglesias milenarias, porque así son milenarias, lo han defendido, que son los concilios, ¿no? Hay algo, es que también el Señor tuvo muchos puntos muy buenos, fíjese, nada más que no los quiero tocar porque es desviarnos a otros temas. Y pues ahorita quiero tratar lo que viene siendo la Trinidad, ¿no? Porque el Señor tiene muy buenas preguntas. Son las mismas preguntas que me ha hecho Pedro, que ahorita se desconectó. Y se tienen que responder y se pueden responder, ¿no? Pero para eso creo que como este tema de la Trinidad es extenso, ¿eh? Siento yo que nos deberíamos de preparar, no sé, Sí, un lo día, podríamos preparar para mañana o en otro momento, o sea, que tengas tus buenos apuntes o que le recuerdes quizás más o que tenga más tiempo, Samuel. Sí, y de cualquier manera, yo te agradezco mucho por haber entrado al chat y la llamada y bueno, y por haberte conocido. Bienvenido a este grupo. Pero Roosevelt, pero sí, Samuel, sí, sí, te digo, quiero escuchar al señor Roosevelt claro, con todo respeto, exacto, exacto. O sea, con todo el la amor. pregunta para los dos era así, como que si yo fuera atea, ¿ves? Porque así se lo hago. A ver, Sí, qué diferencia tiene en esta salvación si nosotros, por ejemplo, bueno, no tan atea, porque si estoy diciendo que Cristo es el Salvador, supongamos, pero bueno, si Cristo es el mismo Padre, el mismo Espíritu Santo, o la otra postura de que si Cristo no es el Padre y el Padre está aparte y está el Espíritu Santo. ¿Qué diferencia habría en ese día de la salvación? ¿De alguien que creyera así o alguien que creyera así? Esa fue la pregunta. Samuel ya me respondió. Roosevelt, adelante. Bueno, yo voy a responder con Biblia.
Juan 1:10 al 12, igual. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. O sea que todo aquel que no reconoce al Señor Jesucristo como el que hizo al mundo, como el Padre eterno que hizo la creación, es uno del mundo más. ¿Y qué hay? ¿Qué pasa con los del mundo? Los del mundo son del mundo. Van a perecer junto con el mundo. ¿Mm? A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, no dice el que cree en la Trinidad, ¿verdad? Dios, o sea, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, que todos los que ya tenemos el nombre de Jesucristo en nosotros, ya somos, nos dio poder de ser hechos hijos de Dios. ¿Ya? Ahora, ¿de qué manera nosotros vamos a ser salvos? Ahí lo tenemos. Perdón, Roosevelt, ¿dónde se escucha el perrito? Ah, quién sabe quién tiene el perrito, el micrófono. Ah, Samuel tiene el micrófono encendido. Disculpen. Marcos 16. Marcos 16. Dice: el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. ¿Ves? Ahí está. Fue lo que el Señor Jesucristo dijo. El que no naciera de agua y del Espíritu no podrá entrar en el reino de los cielos. Y se está refiriendo, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Y qué dice Juan 1:12? Que todos los que lo recibimos, los que creemos en su nombre, somos hechos hijos de Dios y estamos bajo salvación, bajo promesa de salvación. Ahora aquí está otro pasaje. Gálatas 3:26 al 29. Dice Gálatas. Dice: pues todos soy hijos de Dios. Pues todos soy hijos de Dios por la fe que es en el Señor Jesucristo. No dice por la fe en una Trinidad. Por la fe en el Señor Jesucristo. Porque todos los que habéis sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay mujer, varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham soy y herederos según la promesa. Aquí ya no solo se está refiriendo a los del pueblo de Israel. Aquí ya se está refiriendo a todos los que fuimos bautizados y lavados con la sangre del Cordero. Somos hijos de Dios y pasamos a ser herederos junto con el creyente Abraham. Esa es la respuesta, pues. Si hay otra conjetura, adelante. Sí, que los que creen en la Trinidad también saben perfectamente que Cristo es el Salvador. Esa es la contestación que te voy a dar a través de la pregunta que le hice a los dos. Pedro, ¿tienes algo para preguntarles o para...? Porque en realidad, Pedro, yo no sé cuál es tu postura, si sos trinitario o crees que Cristo es el mismo Padre y el mismo Espíritu Santo, o crees que Cristo es un Dios más chico, no sé cuál es la postura tuya con respecto a Dios. No, yo sí creo en la Trinidad Ah, bueno. y, Bueno, y ¿tenés algo? creo. Sí, ¿Mm? sí, adelante. Sí, no, yo siempre los textos que doy acerca de eso, siempre digo Juan 1:1, Juan 1:14, primera de Juan 5, del 6 al 7, ¿sí?
Disculpen, Pedro, disculpa. Mande. Lo que pasa que en unos menos de 30 minutos tengo mi formación en liturgia Sí, sí, y sí. la, Y lo y la damos por verdad ha sido, terminado de cualquier manera, Samuel, a esto. Pero de hecho, sí, podés estar en otra oportunidad para, bueno, para tener otro compartir con otro. Por ejemplo, hay adventistas que no entraron hoy, tanto Santiago como Luis, Humberto, que no es ni Humberto, adventista, ni no sé qué es, ni evangélico. O sea, Carlos Ortiz, por ejemplo, que es de mormón. mormón. O sea, hay distintas denominaciones para poder, para hacer un diálogo ameno con la otra persona. no, sí, sí, mañana pudiera a la misma hora, primeramente Dios. Sí. Nada más que yo los martes voy a liturgia, el jueves voy a hora santa y pues ya por los lunes, miércoles y viernes son los días que pues no voy a la iglesia entre semana. Hay veces que sí, ¿no? Pero hay veces que Samuel, toda la semana. Mande. ¿cuántas veces te pedí que entraras aquí? No, hombre, tiene semanas. Sí, la verdad Es que que lo, fue, mira, Samuel, antes que te retires, porque ya sé que tenés un tiempo muy, muy cortito, la verdad que te digo la verdad, muchas gracias por aceptar acá entrar a este chat y la verdad que fue un placer, un orgullo de tenerte, un defensor así de la Iglesia Católica, pero bueno, ya algo diferente. Así que sos muy bienvenido, y te agradezco mucho que estés acá y bueno, estamos entre hermanos, porque para mí todos somos hermanos. así ¿Sí? es. Pues me despido, Ani, Bueno, Pedro, señor Roswell, muchísimas gracias, gracias por los textos bíblicos y su teología que nos comparte, la verdad. No crea que lo tomo a mal, lo tomo como enseñanza, porque como soy honesto, el trabajo, mis hijos que son pequeños, como le digo a Pedro, es que mi trabajo, amigo, le digo, es que mis hijos, llego a mis hijos, las tareas, cosas que se portaron mal, que tengo que estar con, o sea, cosas que pues como hombre, ¿no? Como hombre de casa tengo que atender, ¿no? Vaya. Y tengo Adelante, adelante, fue un placer. sí, sí, Bendiciones en Samuel, el nombre del Señor bendiciones, Jesucristo. bendiciones. Bueno, Dios los bendiga, buenas noches. buenas noches y bendiciones a todos, Y muchas gracias por ese compartir.